Buenos días a todos. Excelente, buenísimo verlos a todos, chicos, chicas. ¿Alguien había escuchado hablar del Kotlin Everywhere en algún momento? ¿Lo conocían? ¿Sí? ¿No? Resumen ejecutivo por los siguientes 37 minutos. Les explico qué es Kotlin Everywhere. Mentiras, Kotlin Everywhere es una iniciativa de Google con JetBrains. Kotlin es lenguaje creado por JetBrains, la compañía detrás de los IDEs de Android Studio, el mismo JetBrains y demás. Entonces la idea es irle abriendo un espacio interesante a Kotlin dentro del entorno de desarrollo. Y Kotlin, digamos que para muchos de nosotros que venimos trabajando desde Medellín Android, la comunidad de Medellín Android, en desarrollo Android, pues Kotlin es para hacer desarrollo nativo. Pero sabemos que con Kotlin podemos hacer también muchos otros tipos de desarrollos. Backend, frontend, cuando lo combinamos con React. O podemos hacer desarrollo multiplataforma. Entonces podemos codear todo en Kotlin y desplegar tanto en Android, en iOS, desktop. Entonces la idea con estos espacios es, uno, seguir dando a conocer el lenguaje. Dos, mostrar qué cosas interesantes se han hecho. Y tres, es ir creciendo esta comunidad. Y por el tema entonces de la comunidad, ¿alguno de ustedes conoce las comunidades de tecnología acá en la ciudad, en Medellín? ¿Qué comunidades de desarrollo conocen o en qué comunidades están inscritos? Medellín JS, Medellín Android, Node, Pioneras, listo. Entonces nos vamos dando cuenta que son una cantidad de comunidades dentro de la ciudad y que la forma en que van llegando a cada uno de ustedes es un trabajo de muchas personas. Y para articular todo ese trabajo para que llegue de una manera muy organizada, tenemos otro también número grande de personas detrás de ellos. Y hoy hay una de esas personas que ha estado tras bambalinas ahí manejando todos los hilos de poder ofrecer mejor todo el panorama de comunidades para la ciudad, es Ana María Salazar. Entonces, ¿quién no conoce a Ana María? Ana María es ingeniera de telecomunicaciones y especialista en gerencia de proyectos y candidata a magíster en gestión tecnológica. Trabaja en la corporación Ruta N. ¿Alguno no conoce Ruta N? ¿Todos saben qué es Ruta N? Perfecto. Entonces Ana trabaja en Ruta N como articuladora de proyectos en tecnologías de información y comunicaciones. Es una apasionada por la articulación y fortalecimiento de comunidades técnicas y también en visibilizar y fortalecer el rol de la mujer en la tecnología. Entonces, ¿qué más interesante que empezar una reunión de comunidades con la persona que está detrás del tema de comunidades? Una bienvenida a Ana María Salazar. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias también por la invitación para participar en este espacio. La idea es contarles rápidamente muchas de las cosas que venimos articulando y como conectando un poco desde Ruta N y casi que desde todos también ustedes que participan en muchos de esos espacios. Posiblemente no se vea mucho o gigante, pero igual vamos a encontrar ahí un par de enlaces, no sé por qué no me está... Mira, a ver aquí. Bueno, voy a empezar con un poco del contexto de esto, por qué surge y por qué termina siendo es muy potente cuando hablamos un poco de comunidades y podríamos mencionar, digamos que ustedes conocen un poco también qué es Ruta N, pero voy a darles también como ese contexto rápido de por qué terminamos haciendo también un poco ese proceso de fortalecimiento. Básicamente cuando, digamos que Ruta N el foco que hace es como trabajar, respirar y transpirar innovación. Nosotros tenemos una medición en muchísimos indicadores relacionados con inversión en cuánto se está invirtiendo, por ejemplo, en actividades de ciencia, tecnología e innovación con respecto al Producto Interno Bruto. Esa es una forma en la que medimos y nos comparamos con respecto a otros ecosistemas. Pero básicamente esta gráfica nos puede mostrar un poco de cómo ha sido ese crecimiento, particularmente en Medellín, en cuanto al desarrollo económico, donde hace mucho tiempo empezábamos y éramos, digamos que muy enfocados en un tema muy industrial.
tan cerrado con montañas que es muy complejo en realidad competir contra otros ecosistemas que posiblemente tengan puertos, entonces eso hace que como ciudad perdamos competitividad. Por tanto, ¿cómo nos reinventamos? Entonces, hace ya unos cuantos años, justo este año Ruta N cumple 10 años, y el foco ha sido es cómo transformamos y mejoramos la calidad de vida de la ciudadanía de Medellín a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, estos diferentes indicadores, finalmente lo que nos damos cuenta y digamos que pensando un poco en esa perspectiva de para dónde tenemos que ir, es ponernos unas metas gigantes de, bueno, ¿cómo hacemos para seguir aumentando más la inversión en ciencia y tecnología? ¿Cómo hacemos para que aumente el capital inteligente per cápita, o sea, recursos disponibles para que startups tengan y puedan crecer? ¿Cómo sabemos y aumentamos el porcentaje de empresas que están innovando? ¿Cómo generamos valor desde la innovación? Y cómo aumentamos más empleos generados por innovación. Entonces, cuando uno empieza a mirar un poco este panorama, finalmente se traduce en un tema de desarrollo económico. ¿Qué tiene esto también como sentido? Cuando hablamos de desarrollo económico, nosotros, digamos que la apuesta que tiene Medellín es que al ser enfocados en temas de ciencia y tecnología, sea enfocado en que el talento o el conocimiento es la base fundamental para poder mover ese desarrollo económico. Al ser el conocimiento, el desarrollo económico, el talento se vuelve lo fundamental, o sea, la capacidad que puede tener cada uno de nosotros al contribuir en los diferentes proyectos. Y la manera en la que podemos impulsar eso va a ser a través de unas tecnologías habilitantes. Entonces, ¿de qué hablamos? De que entonces inteligencia artificial, ¿cómo permite que esos nuevos negocios crezcan? Internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, un montón de tecnologías que terminan siendo habilitantes para el desarrollo de esas nuevas soluciones. ¿Quiénes la van a hacer? El talento y las capacidades con las que contamos en la ciudad. Y hablamos mucho de ese tema de cuarta revolución industrial. Medellín tiene un centro para la cuarta revolución industrial que está conectado en Ruta N, es un centro como tal del Foro Económico Mundial, que está afiliado al Foro Económico Mundial, pero eso lo que nos permite es estar muy conectado con esos otros centros que existen en San Francisco, en Japón, en la India y en China. Esos centros están pensando muy desde el lado de política pública y por tanto uno de los retos es, listo, el talento, y si hablamos de conocimiento y si todos los temas de cuarta revolución industrial están basados en que ese conocimiento va a ayudar y tiene esas capacidades para poder generar lo que buscan y de que esas empresas terminen siendo sostenibles y competitivas, finalmente el tema es que necesitamos una revolución de talento. Esa revolución de talento es cómo tenemos una educación mucho más pertinente ante los constantes cambios que hay. No podemos quedarnos, digamos, como con la formación normal como se viene llevando a cabo, sino que cada vez es mucho más exigente, es más acelerada y es más cambiante. ¿Cómo reconvertimos esos talentos en los trabajos que ya sabemos que se están demandando? Entonces no podemos pensar que lo que estamos haciendo actualmente posiblemente vaya a servirnos en unos cuantos años, sino que finalmente tiene que ser un tema que tenemos que ir aprendiendo bastante. ¿Cómo también tenemos una capacidad para dar respuesta a la demanda que tienen las empresas? Yo creo que todos ustedes lo viven también al estar en este sector. ¿Cuántas ofertas laborales les llegan al día prácticamente? ¿Cuántas ofertas ven que llegan en muchos otros tipos de cosas? Entonces, una oferta muy amplia, una demanda muy, digamos que muy poca. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese pipeline de talento finalmente dé respuesta a lo que están demandando las diferentes instituciones? Y un reto que tienen muchas de las empresas, sea empresas que están en el tema de software directamente o empresas de muchas otras industrias, y es que saben que el reto que tienen es que tienen que estar hablando de este tipo de tecnologías o involucrarse en ellas porque si no se quedan atrás. Entonces, finalmente es cómo entendemos todo este panorama para ver que necesitamos desarrollarnos, necesitamos hacer ese cambio y poder dar respuesta a que tengamos unas empresas que sean competitivas y por tanto una ciudad que sea competitiva. Nosotros desde Ruta N, articulado con un montón de actores, hemos estado estructurando una estrategia de talento, de cómo hacemos esa gestión de talento que se requiere. Entonces, básicamente, voy a seguir dando cifras de Medellín porque es, digamos, que en el contexto en el que estamos acá, nosotros podemos decir que más o menos hay unos 500.000 jóvenes en Medellín. Esos 500.000 jóvenes, ¿cómo los enfocamos o tenemos un foco en esa, cuál es esa vocación de lo que ellos quieren hacer e irlos guiando un poco sobre las oportunidades que hay? ¿Con qué fin? Con que ese pipeline de que puedan por lo menos 90.000, esto es digamos que este pipeline está estructurado a que para el 2021 podamos tener por lo menos 19.000 empleos nuevos en temas de tecnología. Por tanto, para poder llegar a esos 19.000, sabemos que hay mucha gente que se nos va a ir quedando atrás o que no van a hacer todo el proceso, entonces
Cómo ese panorama de esos 500.000 jóvenes o esas 500.000 personas las motivamos, las, entre comillas, seducimos a decirles, venga que esto es cool, venga que acá tienes oportunidades. Cómo enfocamos esas intenciones de lo que ellos quieren. Cómo a 90.000 por lo menos los enfocamos un poco más en esas oportunidades para el primer empleo, porque muchos igual es como, sí, quiero estar en este tema, quiero trabajar en esto, pero pues no tengo experiencia, no sé con qué hacerlo, las empresas están buscando son un senior y yo simplemente llevo 6 meses aprendiendo el tema y quiero de verdad apostarle a eso. Entonces, ¿cómo enfocamos un poco el tema para primer empleo? Cómo también desarrollamos esa reconversión de ese talento. Ahí tenemos un programa para financiación de un talento especializado, ya les voy a contar un poco sobre eso porque está casi que recién salido del horno. Y cómo también especializamos ese talento en el bilingüismo, porque ese es uno también de los grandes retos que tienen las empresas, y es finalmente, sí, qué bueno que sea súper técnico, pero necesitaba que hablaras inglés y súper bien. Entonces, al final termina siendo un tema muy integral. Entonces, ¿cómo llegamos a que finalmente cumplamos con esa meta? ¿Por qué? Porque hemos venido también hablando con muchas empresas y ellos, digamos que en su panorama dicen, en unos cuantos meses yo necesitaré 100 personas o 50 en esto o 200, o entonces es como, ok, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿De dónde los vamos a sacar? O, sobre todo, ¿cómo vamos a dar respuesta y los vamos formando para que se conecten con esas oportunidades de lo que ellos ya están visualizando? Este es un fondo. Sumanti es un fondo de educación que se lanzó justo la semana pasada, el jueves de la semana pasada, y es una apuesta entre varios actores, Protección, Ruta N, Confama y Sura Access Management, donde decimos, sabemos que esto está tan demandado que entonces, ¿por qué no creamos un fondo donde hayan unos recursos específicos, donde sean unos préstamos no condonables, pero por lo menos que hayan unos más de 40 cursos y que las personas se puedan formar rápidamente? O sea, no es el préstamo tipo ICETEX que uno normalmente conoce, que entonces es para el montón de años, para que puedas tener esa formación y tengas ese título, sino que aquí, curso rápido en blockchain, donde unos cuantos meses te damos como ese acompañamiento, ese proceso, y hay diferentes entidades que están desarrollando esos cursos. No necesariamente, digamos que empresas que son en temas de formación, sino las mismas empresas que están trabajando en sus tecnologías ya tienen capacidad propia para ofertar cursos y formar la gente en eso que se está demandando. Entonces, Sumanti en ese momento es ese fondo que está abierto. Entonces, digamos que la invitación aquí, contándoles esta ñapa, es para que lo compartan y si les interesa también ustedes apliquen, compartan también a los que conozcan. Son más de 3.000 millones de pesos que estamos, digamos que con esos préstamos, donde la formación es muy rápida, no son más de 12 meses, pero digamos que el gancho y lo que es la parte interesante no solamente es como entregar esos recursos para que los jóvenes estudien esos cursos puntuales, sino que también habrían unos cursos extra de Confama trimestralmente. Va a haber una conexión muy directa con las ofertas de empleo, va a haber asesoría financiera, va a ir también como una posibilidad de tener un acceso a internet, va a haber apoyo de transporte y logramos tener un acuerdo con Slang, que es una plataforma para estudiar inglés. Entonces, al ellos participar en esto, tienen, digamos que por ejemplo, inglés 1 año gratis. Entonces, es una plataforma súper buena y orientada, si la persona, digamos que decidió estudiar temas de inteligencia artificial, el contenido de lo que va a haber, por ejemplo, en Slang, va a ser muy orientado a los temas de inteligencia artificial. Esto es una plataforma también genial, los invito a que la conozcan un poco. Con las comunidades pronto les estaremos contando qué vamos a hacer con ellos, porque es una plataforma y es una herramienta bastante útil para quienes quieren seguir fortaleciendo y aprendiendo ciertas cosas en inglés que posiblemente tengan ahí un poquito de brecha. Entonces, esto como digamos que ese espacio para contarles de que se están haciendo acciones en cuanto a cómo seguimos fortaleciendo ese talento y enfocando a lo que se está demandando. Entonces, ¿qué hemos identificado? Y desde hace años cuando hemos venido apoyando a las diferentes comunidades, y es que ese talento es posiblemente uno de los activos más importantes que puede tener la ciudad. Si hablamos de que el conocimiento es la clave, el talento termina siendo uno de los activos más importantes y lo encontramos reunido en las comunidades, o si no, vean este espacio, aquí están los más tesos y los más interesados en Kotlin, por ejemplo. Finalmente, ¿qué son esas comunidades? ¿Cómo hemos identificado y cómo hemos, digamos que, llamado a dar esa descripción de qué es una comunidad en tecnología? Cuando muchas empresas o personas nos preguntan, son esas redes de personas con esos intereses propios en una tecnología puntual o en un framework, en un lenguaje de programación que quiere compartir. Y
digamos que también hemos identificado como cuáles son esas causas y efectos. Cuando hablamos de comunidad, uno a veces escucha de la comunidad entonces de Facebook o la comunidad de la plataforma nueva o de la solución. Finalmente, cuando uno crea comunidades porque hay unas personas de interés, y si una empresa, por ejemplo, está desarrollando una solución o ustedes, por ejemplo, están desarrollando una aplicación, tienen que encontrar una comunidad o formar una comunidad que sea esos usuarios activos que ayuden a construir y a elevar las capacidades en eso. Lo mismo sucede cuando hablamos digamos que en cuanto a temas de software. Que las personas de verdad usen Kotlin o usen Node.js o cómo hacemos para que sigan utilizando diferentes tecnologías. Entonces, las tecnologías son tan cambiantes y tan dinámicas que hacen que la adopción, si vamos a hablar de una formación tradicional, sea muy difícil. ¿Cuánto se demora una universidad en cambiar el pensum para poder decir, vamos a enseñar Kotlin? Ahí nos vamos a demorar. Entonces, las comunidades terminan siendo ese espacio en el que la adopción de tecnologías va a ser mucho más dinámica. Y al casi todas estar basadas en el open source, entonces el compartir y el transferir ese conocimiento va a ser mucho más fácil. La necesidad de no tener solo teoría, como de solamente entonces leer documentación, sino también cómo hacemos algo práctico y aprendemos entre todos, es el aprendizaje pues del learning by doing, o sea, cómo aprendemos haciendo. Ustedes ven que muchas de las comunidades desarrollan talleres porque el que estaba aprendiendo y leyó, finalmente lo que quiere es, venga, pongámoslo en práctica, veamos cómo se hace, cómo puedo desarrollar tal cosa. Y cuando uno quiere resolver esas inquietudes, sí, posiblemente podamos encontrar información en Stack Overflow, podamos encontrar información en foros, pero es mucho más fácil que ustedes acá se encuentren reunidos y que ya después si tienen alguna duda de Kotlin, ya le pregunten al que estaba al lado porque hicieron parte de ese mismo grupo. Entonces, encontrar o resolver esas dudas, esas problemáticas, eso que surge en los diferentes proyectos que ustedes están desarrollando, va a ser mucho más fácil a través de una comunidad con la que ya se han venido conectando. Sabemos que muchos se reúnen a través de Meetup o usan diferentes plataformas para saber, digamos que, o citar la gente. Acá en Medellín muchos se reúnen también en espacios de coworking, en las empresas como en este caso, o en los espacios de Ruta N que hemos habilitado y hemos logrado esa autorización para que casi todas las noches tengamos Meetups, y en auditorios de diferentes otros espacios. El punto es que tengamos un espacio en el que esas comunidades se puedan reunir de forma gratuita y fácil para que todos puedan llegar allí. ¿De qué estamos hablando más o menos? Medellín tiene más de 40 comunidades en tecnología, básicamente es como que encuéntrenle el sabor y el color y ahí de eso hay una tecnología muy probablemente. Y hay una comunidad, tanto comunidades de chicas como comunidades ya enfocadas, por ejemplo, la comunidad de Machine Learning o los de Blockchain o los de Internet de las Cosas o los del Hack Lab que hacen temas de hacking. Entonces, hay otras comunidades que son transversales, digamos que hablan de cualquier otra tecnología, pero finalmente digamos que lo que los reúne es compartir en esos espacios. Muchas de ellas las podemos encontrar entonces en Meetup y están llevando a cabo diferentes actividades casi que todos los meses. ¿Qué empezamos a hacer? Porque muchas de las inquietudes cuando empezamos a hablar en este espacio, ustedes digamos que aquí ya están conectados con varias de las comunidades, pero cuando uno va y habla en las universidades, muchos estudiantes no saben que existen. Cuando uno va y habla en empresas que no están conectadas con comunidades, no saben ni qué son. Entonces, desde Ruta N empezamos a decir, bueno, armemos un espacio fácil donde podamos centralizar un poco esa información de las comunidades, que podamos explicar qué son, que podamos explicar qué es lo que hacen, cómo funcionan, cómo pueden participar. rutanmedellin.org/comunidadestech, ahí es donde estamos centralizando la información de la mayoría de las comunidades, nos faltan otro montón, ahí ya tenemos por lo menos algunas, un WordPress muy sencillo, podemos hacerlo más chévere, la idea es que entre todos podamos también como aportarle a este proyecto, pero el punto digamos que principal es que quien esté interesado pueda conocerlas y sepa que existen. Y uno de los retos que presentábamos es que hay tantas actividades en la semana y casi que todas las semanas de las diferentes comunidades que nos quedábamos cortos en poder decir, hey, asistan a esta o asistan a esta otra cosa. Entonces también desde Ruta N estamos publicando, como las comunidades no son de Ruta N, las comunidades son de la ciudad, las comunidades son de ustedes para que participen, digamos que a través de nuestros canales y que queremos que lo sigan replicando, una información corta de cuáles son esas comunidades que se están reuniendo en esa semana. Hay semanas en las que se reúnen 15 o hay 15 meetups, entonces termina siendo como súper teso ver el miércoles a qué vamos, pues hay como 4 actividades en un lado, el jueves hay otro, el sábado también hay otras 3, hoy por ejemplo hay 3 actividades, ahorita me tengo que dividir, entonces ese es el punto, cómo las conocemos, cómo participamos y cómo podemos empezar a aportarle a ellas.
¿Qué ha pasado interesante con las comunidades? Es que finalmente, más allá entonces de las actividades que puedan hacer en el mes, en la noche, después de ese espacio laboral, también están creando estas conferencias y que se vienen desarrollando ya desde hace varios años. Posiblemente la que más tracción ha generado y más reconocimiento, porque lleva varios años, ha sido la JSConf, que se va a hacer en 3 semanas a mediados de octubre. Pero ScaleConf también se volvió esa conferencia año a año donde hablamos simplemente de escalabilidad y aquí aplica cualquier tecnología, o Node, que se hizo la primera conferencia en junio. La conferencia también de Java, de los de Java User Group, Droid for Droids, que se hizo el año pasado en este caso entonces con Kotlin, los de .NET. Entonces finalmente muchos, eso, ¿qué es lo que ha generado? Tracción de que en Medellín están sucediendo cosas, de que Medellín se vuelve como esa referente en temas de tecnología porque aquí están esas capacidades y está ese talento. Finalmente, como ¿por qué lo hacen? Por amor al código. Yo creo que muchos de ustedes están aquí también es por eso, porque les gusta, porque les ha apasionado trabajar en eso y así es como nosotros lo hemos venido definiendo un poco. Esto se hace y digamos que las comunidades son puro amor al código, puro amor a compartir, a poder conectarse con los demás y esas finalmente se vuelve la intención de ese tipo de espacios. ¿Qué es lo que ha sucedido también de lo que queremos dar en cuanto a visibilidad? Y es finalmente cómo conectamos con la academia, con las empresas y con diferentes instituciones de entidades del gobierno. Cómo estas comunidades tech, que son ese activo, donde está el talento más teso de Medellín y de las diferentes ciudades, cómo nos conectamos con diferentes instituciones de educación superior para decirles, venga que existen, ¿por qué no conectamos a los estudiantes, así sean de primer semestre, pero para que sepan y vayan orientándose un poco, se conecten más con ustedes, sepan y ellos tengan un poco más de luz en cuanto a qué pueden hacer, que ustedes mismos también se puedan volver esos mentores que acompañen a estas personas y mostrarles un poco ese camino? Cómo conectar con las empresas, no solamente las que son casas de software, sino también una empresa de alimentación también tiene que tener una solución en temas digitales. Hace poco también llegaban como empresas en los temas agro, estoy buscando un desarrollador entonces finalmente esto ya es algo transversal a cualquier tipo de industria. ¿Cómo les conectamos a esas diferentes empresas y les decimos, venga que existen comunidades, acá hay un talento, acá se pueden hacer cosas, ustedes también cuenten un poco esa necesidad, qué es lo que están haciendo y cómo se puede desarrollar allí? Y con gobierno también, digamos que hemos venido trabajando particularmente con la alcaldía, con las diferentes secretarías. Justo hace unas semanas estábamos en la Semana de la Juventud y ahí tuvimos un espacio para conectar a muchos de los estudiantes y a muchos de los jóvenes de la ciudad para decirles, venga que existen las comunidades. Yo creo que un tema ahí que fue muy interesante es que hay perfiles como que uno no considera que, digamos, que pueden estudiar en el tema. Aparecían unos jóvenes que uno decía como, cuando decía, estoy estudiando para hacer software, y ¿cómo así que hay comunidades? ¿Cómo así que puedo ir? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Entonces, ¿cómo empezamos a que ese mensaje pueda difundirse un poco más y que llegue a esos diferentes espacios? ¿Cuáles son los retos? Finalmente, comunicar lo que hacen, cómo comunicamos esto a los diferentes públicos, cómo hacemos para que lleguen más personas acá, cómo distribuimos más las actividades para que puedan llegar más personas. Hay muchas personas que son súper tesas en el tema, pero literalmente no tienen el pasaje para ir al Meetup. Entonces, ¿cómo hacemos para entonces llegar a ellos? ¿Cómo hacemos para llegar más de cerca a las personas que están en la Comuna 13 o a las personas de las diferentes comunas y contarles, venga que existen las comunidades, acá nos estamos reuniendo y finalmente, si no te queda fácil venir acá, vamos a ti? ¿Cómo tenemos más y mejores speakers? ¿Cómo los invitamos también a ustedes de que sepan y se atrevan a pararse y coger el micrófono y atreverse a hablar en público para seguir compartiendo el conocimiento, claro? ¿Cómo buscamos más también el apoyo de las diferentes empresas? ¿En qué sentido? Para las empresas esto es una conexión muy tesa y vea que digamos que acá en el espacio que tenemos en Globant ha sido uno de los grandes aliados para muchas de las comunidades que hay en Medellín y es cómo conectamos con los diferentes desarrolladores que participan acá en las diferentes comunidades, estas personas que puedan compartir también ese conocimiento, oportunidades laborales que tienen, ¿por qué no mostrarlas ahí? Claramente, si hay alguien que quiere buscar y está encontrando otras opciones, si una empresa quiere, digamos que dar a conocerlas, las comunidades son ese espacio nicho y muy focalizado para que llegue esa información a quienes los están buscando. Y la invitación al final de que conectemos más con las comunidades es que las apoyemos, que participemos, que asistamos a las diferentes actividades que ellos vienen realizando y que digamos que terminemos generando mucho más valor y ampliando mucho más las capacidades que ustedes tienen y las capacidades de muchas otras personas para que terminemos elevando y haciendo ese desarrollo de la ciudad para que sea mucho más competitiva.
la conexión que necesiten también con las otras comunidades, súper abierta. Desde Ruta N también súper conectados para que llevemos a cabo esto. Este es mi correo, este es mi Twitter, si me pueden copiar por ahí el que quiera. Entonces, la invitación es esa. Muchísimas gracias por el espacio.